invitado especial por el tema del que va a hablarnos. Ustedes saben que en el país, en México, hay muchos presos políticos. Ustedes saben que en México el gobierno persigue y reprime a los luchadores sociales. Y un ejemplo clarísimo, quizá el más grave de todos, es el de Atenco. Realmente el gobierno se ha ensañado con los dirigentes de Atenco. Algunos de ellos tienen condenas de más de 100 años de prisión, lo cual es una cosa totalmente monstruosa, totalmente aberrante, de que a una persona se le dé una condena de ese tamaño por causas políticas. Realmente se les ha tratado como los peores criminales cuando solo son gente que ha defendido sus derechos. En ese sentido, para que nos hablen del tema, que es un tema incómodo para toda la clase política mexicana, es un tema para todos los políticos de todos los signos, es un tema incómodo, un tema difícil, un tema que no han sabido resolver. Tenemos hoy como invitado al compañero Juan de Dios Hernández Monje, abogado del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Pido un aplauso para él, que nos acompaña, que ha dado seguimiento a este caso. Y bueno, hace unos cuantos días la Suprema Corte de Justicia ratificó que estas personas deben seguir en prisión. Sigue tratándolos como delincuentes y sin más preámbulo le damos la palabra para que exponga todos los pormenores del caso. Gracias, buenas tardes a todos en una hora tan incómoda. Gracias por estar aquí, gracias por la invitación. El tema que me piden hablar me parece que es toral en el momento histórico que está viviendo este país, porque es el reflejo, es la última forma que encontramos de esta política de criminalización de las luchas sociales que ha venido realizando el Estado mexicano desde siempre, pero especialmente a partir del gobierno del imbécil. Hubo una reactivación, una forma de sacar a los militares de los cuarteles para llevarlos a las calles de este país, para tratar de someter a un pueblo que sigue sediento de justicia, un pueblo que sigue esperando realmente una transformación de fondo de la estructura económica, de las relaciones sociales de producción y las formas de propiedad sobre los medios de producción, es decir, sobre las fábricas, sobre la tierra, sobre la maquinaria, las materias primas, la tecnología. Mientras estas formas de propiedad privada subsistan, la explotación del hombre por el hombre seguirá como una cuestión perenne. La causa de origen de la tragedia que vive la humanidad empieza con el régimen esclavista, siglo V antes de Cristo. No hace mucho realmente en tiempo histórico. Hasta ese momento de la polis griega y las civitas romana, las formas de propiedad sobre los medios de producción eran del conjunto de la sociedad, y esto implicaba un reparto equitativo del producto del trabajo social, y esto significaba que el que no participaba en el proceso productivo de los bienes materiales no podía disfrutar tampoco del beneficio del trabajo de los demás. A partir de que surgió el Estado como una expresión del carácter irreconciliable que adquiría la sociedad humana, que a partir de esta propiedad privada se escindía en dos clases sociales antagónicas con intereses totalmente opuestos, y que a partir de ese momento la clase propietaria requería de un aparato, requería de un instrumento que le permitiera ejercer el dominio que ya era económico, pero a través del Estado se convierte en un dominio político de un pequeño sector por encima del conjunto de la sociedad. Y entonces
El Estado, desde entonces y hasta la época, es mentira que sea el Estado el representante del conjunto de la sociedad. No es cierto. El Estado fue entre los esclavistas y lo es ahora apenas como el representante político de los dueños del dinero, del capital. El Estado se constituye entonces en ese instrumento de la clase dominante para imponernos a través de las leyes toda una hegemonía, toda una forma de vida, toda una forma de ser social. La única forma de terminar con esta tragedia de la humanidad que dura ya más de 2500 años, tenemos que transformar verdadera, real, profunda, radicalmente la estructura económica. Por eso, cuando yo he criticado al Estado, me refiero desde el punto de vista de que el Estado tiene tres elementos: la población, el territorio y el poder o gobierno. Nuestro territorio como Estado permanentemente agredido y en peligro constante. La última, que seguramente ustedes saben, que se atrevieron a dinamitar una isla que era parte del territorio nacional y que casualmente representa el punto de referencia en el océano, en el Golfo de México, para delimitar el hoyo de la Dona, aquel famoso superyacimiento de aguas profundas de petróleo. El territorio está, cuando quieren vender las Islas Coronado para poner una regasificadora que sirvió inclusive ya de puente para el negocio que hicieron con Perú, de la Repsol, que hizo el negocio comprando el gas comprimido en Perú y vendiéndolo, comprándolo en $5,000 millones y vendiéndolo a México en $25,000 millones, y querían las Islas Coronado como planta regasificadora para estos negocios. El territorio está en peligro. La población, 104 millones de habitantes aproximadamente, de los cuales, según los datos de la OCDE, del FMI, del Banco Mundial e inclusive del Banco de México, el 60% vive en condiciones de pobreza y de el 80% en condiciones de pobreza extrema. Y para que se entienda, la pobreza se establece cuando una persona tiene que vivir con $2 diario o menos, y la pobreza extrema cuando la persona sobrevive con $1 o menos diario. 60 millones de mexicanos, más de 60 millones viven con menos de $2 diarios o sobreviven. Por eso, todas las plataformas, todos los planes de gobierno, todas las propuestas de lucha partidaria electoral que se nos han venido presentando corresponden exactamente al mismo modelo. No hay diferencia de fondo entre la propuesta del PAN, del PRI, del PRD o del PT o de Verde o Convergencia. No hay diferencias de fondo. Las diferencias son de matiz, apenas de matiz. El plan de los 50 puntos de la campaña electoral de López Obrador no contiene un solo elemento que implique tratar siquiera de transformar estas relaciones de propiedad, estas relaciones de explotación que existen en México. Si acaso lo que se plantea es humanizar, así entre comillas, el sistema de explotación capitalista. Humanizarlo dando pensiones a los viejitos, dando becas a los estudiantes, que no digo que sea malo, qué bueno que haya una derrama de dinero del pueblo al pueblo, qué bueno que lo haya,
El problema es que lo que debiera ser una obligación estatal lo convierte en un acto de gracia, como si fuera un acto de generosidad de los gobernantes, con un criterio patrimonialista, como si el dinero saliera de sus bolsas y no de las bolsas del conjunto de la sociedad mexicana. Esta es una parte fundamental de la sociedad mexicana, la población del Estado mexicano. Pero el otro elemento, el elemento poder del Estado. Poder significa gobierno. Y estamos hablando entonces de los tres poderes de la Unión. El poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. Estamos hablando de todas las instituciones, incluyendo los organismos constitucionales autónomos, como el IFE, la CNDH y el Banco de México. Estamos hablando de todos los partidos políticos, de todas las organizaciones políticas con subsidio estatal. Estamos hablando de todas las instituciones que sirven para el ejercicio del poder, como el ejército. Estamos hablando de las policías, de los jueces y, por supuesto, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los tres poderes de la Unión en los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal. Y vemos con mucha preocupación cómo este elemento del Estado también se encuentra en un grado de descomposición que apesta, como aquella caricatura que sacaron en el periódico de un gigantesco monstruo putrefacto en el suelo y que uno le apachurraba y le decía: donde le apachurres le sale pus. Así está el elemento poder en el Estado mexicano, una descomposición absoluta. La Corte no solamente ha hecho esta aberración de Atenco, sino podemos ver en los últimos años cuál ha sido la posición de la Corte, cuál ha sido el significado, el resultado final de sus sentencias, para darnos cuenta si realmente la Corte es, como poder constituido, representa realmente a la sociedad mexicana en su conjunto, o representa, como yo digo, a los dueños del dinero. Las leyes que propone el Ejecutivo Federal, ¿alguna de estas leyes tiene por objeto el beneficio de la población? ¿Alguna de ellas no tiene por fin el beneficio de los dueños del dinero? Vean los órganos constitucionales autónomos, el IFE, después de que le pasa por encima Televisa y Televisión Azteca con lo de los promocionales de la campaña electoral, ¿qué decidieron? Que como habían pedido perdón, entonces ya no les aplicaba ninguna sanción. Se convierte en una caricatura de lo que debería de ser. Y el Poder Judicial tiene una responsabilidad histórica, porque es fundamental que si ellos dicen que hay un Estado de Derecho, es decir, un Estado basado en leyes, una sociedad que se rige por leyes, ellos son los primeros y principales obligados a cumplir con la ley, si no, no tienen ninguna calidad moral para exigirle a nadie que cumplan con la ley. Y hasta en cuestiones nimias, ayer antier en el periódico La Primera Plana, los niños jugando con los AR-15, diciendo que estaban descargados. Los niños jugando con los AR-15, armas de asalto del ejército, ¿no? Bueno, si yo veo a los hijos del que se dice presidente de México vestidos de militares para una celebración oficial, entonces me explico por qué es que unos niños pueden estar jugando con armas reglamentarias del ejército y que no haya ni siquiera una sanción administrativa para una cuestión de esta naturaleza. Y así van haciendo prácticamente todo. El caso Atenco es emblemático y pone también en su justo lugar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hoy llamada la Tremenda Corta. Como una situación
Parto de una cuestión teórica general. El uso, el monopolio de la violencia institucional está en poder del Estado, ¿estamos de acuerdo? El ejército, las policías, los jueces, las cárceles, ministerios públicos, ellos tienen el monopolio de la violencia institucional. Y para poderla usar, para poder ejercer, es requisito sine qua non que sea legítimo el uso, que la causa que da origen al uso de esa fuerza pública se justifique y que además ese uso sea proporcional y equitativo, sea proporcional al peligro que represente aquello que van a reprimir, nada más. Una vez que está sometida una persona, no puede ser sujeta de golpes, ni de gritos, ni de amenazas. Estando ya sometido en la autoridad, lo único que tiene que hacer es llevarlo al Ministerio Público y se acabó. Aquí vemos como ocho floristas, floricultores de Texcoco tuvieron el atrevimiento de querer vender flores en la vía pública enfrente del mercado Belisario Domínguez de Texcoco, el mercado municipal de Texcoco. 8 floristas querían vender flores. Y dijo el presidente municipal, no los dejo vender flores. Y les aviento un operativo y les abro averiguaciones previas. Y son necios, insisten y les mando un operativo más grandote. Y son tan necios que piden el apoyo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y que solidariamente se los brinda. Y entonces, sí, vas de chismoso, pues ahí te va otro operativo más grande todavía. El día 2 de mayo del 2006 se reúne el subsecretario de Gobierno del Estado de México, el subprocurador de Justicia del Estado de México, en Texcoco con el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y los floristas. Y está grabado, está filmado. Y se compromete el gobierno del Estado de México que al día siguiente, 3 de mayo, por ser Día de la Santa Cruz, iban a retirar el operativo de policía y a permitir que se vendieran las flores porque era un día económicamente fundamental para los floricultores. Pero había ya una decisión tomada por parte del gobierno municipal. Primero, de Higinio Martínez, a lo mejor les suena el nombre, y luego como sustituto Nazario Gutiérrez, también del PRD, que decidieron que a toda costa iban a impedir que el Frente de Pueblos pudiera imponerse sobre la voluntad del ayuntamiento y harían todo lo necesario para evitarlo. Y diciendo que las órdenes del gobierno estatal no podían imponérsele al gobierno municipal en la venta de flores en el mercado municipal, entonces no tenían por qué respetarlo. Al día siguiente, a las 4 de la mañana, había más de 400 policías, ya no solamente municipales, sino estatales también, para evitar que se vendieran las flores afuera del mercado. Si ustedes ven los videos, cuando empiezan a caminar enfrente de este operativo aparatosísimo de policía, empiezan a caminar las mujeres con sus cubetas con flores, en medio de esa valla de policías de los dos lados, y de pronto sale una mano del contingente de policías y jala a una mujer, alguien la quiere rescatar y sale un tipo vestido de civil con un palo de más de 2 metros y empieza a repartir, y esa era la señal para generalizar la masacre. Los gasean, los golpean, los obligan a replegarse, se meten a una casa, a refugiarse en una casa en Texcoco, 83 personas. A las 8 de la mañana son cercados por cientos de policías en manzanas alrededor. Los mantienen en ese lugar hasta las 5 de la tarde, en donde desde helicópteros bajan policías de élite a tomar la casa por asalto. De las azoteas contiguas brincan también las tropas de asalto para romper puertas, romper ventanas
e iniciar una masacre en contra de los 83, entre ellos Ignacio del Valle Medina, al que, por cierto, lo sentencian a 67 años y medio de prisión en una primera sentencia y a 32 años en otra sentencia por secuestro equiparado. 112 años y medio de prisión a Ignacio del Valle, porque dicen que lo vieron en la azotea de la casa hablando por teléfono. Por esto lo condenaron, porque lo vieron hablando por teléfono, porque dicen que es el autor intelectual del secuestro equiparado de los policías que se dieron en la carretera Lechería-Texcoco. Sin una sola prueba, ni siquiera la sábana de llamadas del teléfono celular, ni siquiera eso hicieron. Ni siquiera hicieron la pericial en telefonía para ver a quién llamó, a qué hora llamó, y a lo mejor hasta lo tenían identificado y estaban grabándole las llamadas. ¿Por qué no las presentaron nunca como prueba? De allí lo sacan a golpes, gaseados, heridos, la mayoría de ellos, y son llevados directamente al penal de mediana seguridad en Santiaguito, Almoloya, Estado de México. Del lugar de los hechos al penal. Dice la Constitución que una persona que es detenida cometiendo un delito tiene que ser remitida al Ministerio Público, y que frente al Ministerio Público tiene derecho a saber quién le acusa, de qué le acusan, quién declara en su contra, y en consecuencia poder defenderse y ofrecer sus pruebas y desahogar sus pruebas ante el Ministerio Público y obtener la libertad, si es inocente de lo que le están acusando. Aquí simplemente se impuso una especie de toque de queda en el penal, un operativo de armas largas al exterior del penal para evitar que ningún abogado particular pudiera ingresar a la averiguación previa y tomar la defensa de los acusados. Se les impuso a todos el defensor de oficio. Lo que es un derecho constitucional lo convirtió en una obligación procesal para los que estaban siendo acusados. Cuando en Atenco, el mismo día 3 de mayo, se enteran de que Nacho estaba cercado con otras 82 personas en Texcoco, el Frente de Pueblos decide cerrar la carretera Lechería-Texcoco. Y cuando cierran la carretera se da el primer enfrentamiento con la policía, que tratan de romper el bloqueo, pero no esperaban una reacción de tanta gente, de tal suerte que fueron repelidos los policías y se mantuvo el plantón, pero ellos ya habían decidido qué es lo que iba a pasar. Se reúne el día 3 en la noche el Gabinete de Seguridad Nacional, o una parte muy importante cuando menos, Wilfrido Robledo Madrid, Abel Villicaña, Eduardo Medina Mora, con los mandos policíacos del Estado de México, de la Agencia de Seguridad Estatal y de la PFP. Y luego en la madrugada, ya del día 4, vuelven a reunirse, pero ya nada más el sector operativo, para iniciar esta cacería humana. Para ese momento ya no solamente era la municipal, la estatal, las tropas de élite de la estatal, la ministerial del Estado de México, ya no solo era la Policía Federal Preventiva, sino que sabemos que había más de 1.500 soldados que habían sacado el campo militar número 1, les habían cambiado el uniforme y habían compuesto un contingente de más de 4.500 policías. Más de 4.500 policías que era imposible que un puñado de valientes pudieran contener. Cuando inicia el operativo el día 4 a las 5:30 de la mañana, en las guardias había alrededor de 40 compañeros.
Valientemente trataron de repeler la agresión de la policía, pero era imposible contenerlos y entonces prácticamente sin resistencia entró la soldadesca a San Salvador Atenco. Si ustedes vieron las imágenes en la televisión, la primera víctima fue un perro que estaba parado ahí en la orilla y nos podemos preguntar por qué le pegó al perro. Y lo que sabemos es que la orden fue: dale a lo que se mueva, pégale a lo que se mueva. Se movió el perro y se fregó. Llegaron al centro, al Palacio Municipal, a la explanada donde está el auditorio de Atenco, y ustedes vieron en la televisión cómo uno va corriendo tratando de escapar, y cuando llega a la orilla de la explanada le meten un tolete entre las piernas, lo tiran y empieza una tragedia para él pavorosa. Vimos las escenas de cuando le pegan al trabajador jubilado de Teléfonos de México, Jorge Salinas Jardón, más de 100 policías en grupos de 15, 20, le pegan hasta que se cansan y se van y le vuelven a pegar y se van y le vuelven a pegar y se van, y así se ve en la escena de la televisión. Vimos las escenas donde don Arnulfo, muchas gracias, don Arnulfo Pacheco Cervantes, un campesino enfermo, con una enfermedad que se llama degeneración olivopontocerebelosa, una enfermedad que afecta el sistema nervioso central y va paralizando con el paso del tiempo a la persona. Él tenía 3 años postrado en cama, totalmente inhabilitado, ni siquiera para tomar una cuchara o un vaso con agua. A él, junto con su familia, lo sacaron de su casa, a él de su cama de enfermo, lo arrastraron, quisieron obligarlo a caminar y lo golpearon porque se negó a caminar. Lo subieron a una camioneta encima de una pila humana y le tocó ir hasta arriba, y como no se podía detener, empezó a resbalarse de la pila humana y entonces lo empezaron a golpear con los paletes porque se quería escapar. Le fracturaron 5 costillas. Le hicieron heridas en la cabeza hasta de 18 centímetros de largo. Y lo tuvieron acusado de secuestro equiparado como autor principal hasta agosto del 2006. Fue el único que logramos sacar de la cárcel a través de un incidente de libertad por desvanecimiento de datos. Y miren ustedes cómo son los jueces. A ellos los detienen el 3 y 4 de mayo. El 10 de mayo del 2006 el juez dicta el auto de formal prisión. Y en el mismo acto deja libres a 17 personas, absueltos, pero condena al resto, que eran 207 en total, a los 190 que quedan, a esos les dicta auto de formal prisión. Y a don Arnulfo le dicta auto de formal prisión. Yo le decía al señor juez, véalo, voltee a verlo sin ser médico, sin ser perito, nada más con una neurona que funcione, véalo con esa neurona. Era imposible que don Arnulfo materialmente hubiera participado en nada. Pero había una mujer policía que se llama Adriana Alemán, que dijo que ella lo vio a don Arnulfo en la carretera cuando ordenaba que detuvieran a X y Y policías, y que luego ella lo vio en el auditorio cuando él le amarraba las manos a los policías tirados en el suelo en el auditorio de Atenco. La declaración de esta mujer policía fue la que tuvo en la cárcel a don Arnulfo
durante todo este tiempo. Su esposa, su hijo, que es ingeniero agrónomo, que estaban en su casa aterrados del operativo que estaba en curso, y a su casa se metieron. Y así como a ellos los sacaron de su casa, sacaron a la gran mayoría de los presos. Y los sacaron porque fueron solidarios, porque permitieron, igual que en Tlatelolco en el 68, el que abrió la puerta para que entraran los estudiantes, que fueron brutalmente masacrados también, aquí también en Atenco, quien abrió la puerta de su casa para recibir refugiados, sufrieron las consecuencias, porque ingenuamente no se dieron cuenta que en los helicópteros no solo aventaban granadas de gas lacrimógeno, sino que estaban observando en dónde se metía la gente, y entonces de los helicópteros mandaban a la policía para hacer los allanamientos de las moradas, y que ahora cínicamente dicen, sí lo hicimos, ¿y qué? Ahí se metieron los revoltosos, los macheteros, y había que sacarlos porque había flagrancia. Mentira, no es cierto. Necesitaban la orden de un juez para poder haber penetrado en los domicilios. El domicilio teóricamente es, de ninguna manera puede ser molestado, dice el artículo 16 de la Constitución. El domicilio, nadie puede ser molestado en su persona, posesiones, derechos. Entonces, si ellos están diciendo que hubo esta legitimidad, es mentira. El día, ya se me olvidó, de la semana pasada, la Suprema Corte resuelve una cuestión que deriva de una facultad constitucional. El artículo 97, segundo párrafo de la Constitución, establece que el órgano máximo del Poder Judicial de la Federación tendrá la facultad de investigar cuando haya la presunción de violaciones graves de las garantías individuales. Esto evidentemente para ellos ha sido un lastre. Hubo un ministro que dijo que tenía que quitarse de la Constitución, que porque el que tiene que investigar y perseguir los delitos es el Ministerio Público, no la Suprema Corte. Entonces, que si lo dice la Constitución, había que quitarlo. Otro ministro dijo, es que la Constitución es una entelequia. Eso funcionaba para otras épocas, hoy no funciona eso. Otros más dijeron que no tenía por qué investigar la Corte sobre esto, porque no había pruebas de que se hubieran realizado realmente los hechos como ocurrieron. Que, por ejemplo, a lo mejor las laceraciones vaginales de las mujeres se las habían provocado ellas mismas. Entonces, que había que tener mucho cuidado. Después de mucho, se logró que se abriera el expediente 3 del 2006 a solicitud del ministro David Góngora Pimentel y designaron a José de Jesús Gudiño Pelayo para hacer un proyecto de resolución de este proceso de investigación constitucional. Un documento que resultó de 924 páginas y que el 6 de febrero del 2007 pasó al acuerdo del Pleno. Y aquí empieza el viacrucis de esta garantía, de esta facultad constitucional de la Corte. Ya había habido un antecedente muy reciente, el de la periodista Lidia Cacho, en donde la Corte va a tener que resolver y decidieron que había que buscar la manera de protegerle la espalda al Gober Precioso. Y ahora era difícil que pudieran cambiar la línea que ya habían trazado, pero se les pasó. Y aunque quisieron bajar el perfil de la comisión, y por primera vez en la historia no fue un ministro el que encabezó la comisión, sino que los designaron a 2 magistrados de circuito para que encabezaran la investigación. De todas maneras, el Pleno de la Corte les da un mandato a los magistrados para que digan nombres, cargos y responsabilidades de los funcionarios públicos en la grave violación de las garantías individuales en Texcoco y Atenco. Y luego se dan cuenta de que está esta cuestión
y argumentando que no hay un reglamento o no había un reglamento para este proceso de investigación constitucional, entonces ellos establecían un reglamento que aplicaban, se autoaplicaban retroactivamente para el efecto de que la comisión investigadora de los magistrados cambiara su criterio y entonces ahora ya no pusiera los nombres ni dijera si había responsabilidades de funcionarios públicos. ¿Qué quiere decir? Que desde que empezó la investigación ya podíamos prever cuál iba a ser el resultado de la investigación, que al final de cuentas nos dice el ministro presidente de la Corte, no se va a tratar de una sentencia, no va a ser un laudo, no es una cuestión vinculatoria, no es obligatorio su cumplimiento, no vamos a señalar responsables. Lo único que va a decir la Corte es si hubo o no hubo violaciones graves de las garantías individuales. Y después de todo este proceso, cuando inicia la discusión del Pleno del proyecto de resolución, literalmente dicen: quinto, en principio conviene destacar que, como se precisó en las consideraciones precedentes, en el caso se estima acreditada prima facie la existencia de violaciones graves de garantías individuales y derechos humanos fundamentales por parte de las autoridades policíacas que intervinieron en los hechos ocurridos los días 3 y 4 de mayo del 2006 en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México. Por tanto, la investigación no deberá centrarse sobre si existieron o no dichas violaciones, pues ya que se tienen por demostradas, pero en todo caso sí podrán complementarlas. ¿Se dan cuenta? Inicia el proceso diciendo ya está demostrado que sí hubo violaciones graves de las garantías individuales y te agregan y de los derechos humanos fundamentales. Claro, había violación al derecho a la vida. Nos asesinaron a Alexis de Numea y a Francisco Javier Cortés. Había violación al derecho a la libertad sexual. Hubo violaciones tumultuarias de las mujeres en el trayecto de Atenco al penal de Santiaguito en Almoloya. Había un conjunto de delitos, pero que todos son concomitantes de uno principal y que es como una especie de delito matriz, que es la tortura. Aquí estaba ocurriendo la tortura, que es un delito de lesa humanidad, y la Corte se autocensura, se autolimita para cerrar los ojos y querer pensar que no ocurrió la tortura. Y no se conforman con eso. Llegan al extremo absurdo de que en lugar de hacer realmente una investigación independiente, autónoma, lo único que hicieron fue pedir informes a todas las policías, a la CNDH, a todo el mundo le pidieron informes, y con base en los informes concluyen. Y miren ustedes, de tal manera están los informes que dicen: sí, por desgracia hay un cadáver de un niño de 14 años, Francisco Javier Cortés. Y por desgracia tiene un balazo en el pecho, pero fíjense que no sabemos quién le disparó. Entonces, hay que lo investiguen. Tenemos otro cadáver, Alexis de Numea Hernández, estudiante brillante universitario, sí, pobrecito. Tiene un agujero en el cráneo, un agujero provocado por un objeto contundente, pero no sabemos cuál fue ese objeto contundente que le perforó el cráneo y que le sacó el cerebro por el agujero. Y entonces, que la Procuraduría del Estado de México investigue qué fue lo que mató a este muchacho. Tratan al pueblo como si fuéramos tontos.
Pretenden que no nos damos cuenta de la aberración que están cometiendo. ¿Cómo es posible que el órgano supremo de impartición de justicia en este país, reconociendo de antemano que hubo violación de las garantías individuales y que esto significó un conjunto de delitos, no se pronuncie por hacer guardar ese Estado de Derecho que dice que existe en este país? Si la Suprema Corte de Justicia no es capaz de establecer responsabilidades y luego pretende que el valor, entre comillas, el valor de su declaración política, que no sentencia, la Corte hace una declaración política y dice el peso moral de la Corte tiene que obligar al Congreso de la Unión a hacer el juicio político en contra de Enrique Peña Nieto, en contra de Eduardo Medina Mora, todos los funcionarios de representación popular o que ocupan altos puestos de la administración pública. ¿Qué peso moral tiene la Corte? Desvergonzados individuos que jamás han tenido más mérito académico que tener buen padrino en los partidos políticos. ¿Cuál es la obra escrita de estos señores ministros que se atreven a arrebatarle la posibilidad de justicia a un pueblo sediento de ella? ¿En dónde creen que están viviendo estos individuos tan pequeños? Lo único que tienen grande es la panza. Infames, malditos aquellos que con sus palabras ofenden al pueblo y con sus actos los traicionan. Esto es lo que están haciendo estos individuos. Y con esto podemos ver cómo efectivamente el Estado mexicano, particularmente el elemento poder en el Estado mexicano, guarda un grado de putrefacción absoluto que lo hace irreversible. El Estado mexicano no representa los intereses de la sociedad mexicana, representa los intereses de los dueños del dinero, de los dueños del capital. No nos dejemos engañar en ese sentido. No podemos reivindicar las instituciones de este país en las condiciones en que se encuentran. No es dable como ciudadanos que permitamos que continúe esta cuestión tan gravísima como hoy estamos padeciendo. Hace ya casi 2 años que presentamos el colectivo de abogados zapatistas 2 denuncias penales en la PGR por tortura. Las primeras denuncias colectivas por tortura que se presentan en este país. Todavía no tenemos noticias que la PGR haya hecho una diligencia. Y cuando hizo diligencias, hicieron una simulación, porque en lugar de aplicar el protocolo de Estambul, que es un instrumento jurídico médico para acreditar la tortura, un instrumento internacional, aquí hicieron una caricatura del protocolo de Estambul y lo que hicieron fue revictimizar a las sobrevivientes de la tortura. Imagínense ustedes que las llaman a las mujeres que denunciaron tortura sexual y las llevan a un cuarto en donde las desnudan totalmente. Y junto, en el cuarto contiguo, lleno de policías, gritando de manera estentórea. Y a ellas las empiezan a fotografiar. Y lo primero que le fotografían es la boca. Abre la boca, los dientes. En el protocolo de Estambul, entre comillas, fotografiándole los dientes. Y luego volteate porque tienes un tatuaje en la parte baja de la cadera, a tomarle las fotografías del tatuaje. ¿Qué tenía que ver el tatuaje, si había o no había, en relación con la tortura, con el protocolo de Estambul? Estaban revictimizando a las sobrevivientes de la tortura.
estaban simulando realizar diligencias jurisdiccionales, ministeriales en ese sentido. Hoy lo único que queremos, o yo estoy proponiendo que utilicemos esta farsa de la Suprema Corte de Justicia, es utilizarlo como prueba documental pública. Por una parte, en los juicios que todavía están pendientes de resolverse, unos en apelación, otros en amparo, otros de primera instancia en el juez del distrito sexto de Nezahualcóyotl. Pero vamos a buscar que esta resolución sirva también para allanar el camino de buscar la justicia internacional. El artículo 133 de la Constitución mexicana establece que los tratados internacionales firmados por México y ratificados por el Senado de la República son también norma suprema de gobierno en este país, por encima de las leyes federales y al nivel de las leyes constitucionales. Por lo tanto, el que México sea parte del Estatuto de Roma, en donde se establecen los delitos de lesa humanidad, nosotros pediremos a la Corte Penal Internacional que toda vez que en México no se da una investigación que conlleve al esclarecimiento de los hechos y el castigo a los responsables, entonces se dé por agotado el principio de definitividad de las leyes mexicanas ante la inoperancia, ante el contubernio, ante lo descarado de las decisiones del Estado de no castigar a los culpables. Ya me alargué muchísimo. Hay un modus operandi del Estado en este sentido. Miren, la tortura es un delito que se define cuando una persona recibe por parte del Estado o personas con la aquiescencia del Estado dolores o sufrimientos graves, físicos o psicológicos, para obtener una declaración autoincriminatoria, para buscar información que incrimine a otros, o por castigar a una persona por un delito que se cree que ha cometido o se crea que ha cometido. Estos dolores graves, psicológicos o físicos, son tortura. Y el catálogo de delitos de lesa humanidad es tan cortito, compañeros, que es clarísimo que en este caso la jurisdicción en estos delitos de tortura debe ser de la Corte Penal Internacional, esa misma que juzgó a Slobodan Milosevic, el presidente de Serbia, que lo acusaron de genocidio, que es uno de los delitos de lesa humanidad. Ahí tienen que ser llevados Vicente Fox Quesada, Enrique Peña Nieto, Wilfrido Robledo Madrid, Abel Villicaña Martínez, Francisco Ramírez Acuña, todos los que intervinieron, todos los mandos militares y policíacos que intervinieron en esto y no lo evitaron. Es gravísimo que hoy Atenco, el caso Atenco, quede impune, porque entonces tendríamos que estar recitando a Bertolt Brecht en aquel poema que al final dice: hoy vinieron por mí y no había nadie que dijera nada. Ayer Atenco, luego Oaxaca, ahí estuvo Zicaxa, ahora vemos lo que están haciendo prácticamente en todo el país. En esta ciudad vivimos también una circunstancia de excepción. Tenemos un gobierno de la Ciudad de México de corte fascista y se hace aparecer como si fuera un gobierno popular. Es un gobierno profundamente represivo. Yo tengo 33 años litigando en materia laboral. Nunca había conocido un patrón más gandalla que el gobierno del Distrito Federal. Y no solo en la relación con sus trabajadores, sino durante los juicios de los trabajadores. Es verdaderamente criminal el papel que juega la Secretaría del Trabajo del DF, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo del DF.
instituciones como la DGRT, la Dirección General de Regularización Territorial, alrededor del 50% del personal está contratado por honorarios. ¿Por qué los contratan por honorarios? Pues para no pagarles vacaciones, prima de vacaciones, aguinaldo, prima de antigüedad, para que no tengan ISSSTE, para no darles prestaciones de ninguna naturaleza, y los tienen haciendo funciones de base, y esto se repite en todas partes. Me ha tocado ver en el aspecto represivo, lo último de hace 2 semanas, en la marcha contra la fiesta taurina, hubo 17 muchachos detenidos por parte de la policía del Distrito Federal, y otra vez, como siempre ocurre, llegó un grupo de anarcopunks, se infiltraron en la marcha, le avientan yogur y jitomate, no y huevos, a 2 cabezas de toro que están en el Museo Taurino, y rompen vidrios de coches allí, se van, se quedan los que iban en la marcha, llega la policía y así como les digo, y así se los llevaron a los muchachos, y el único que estaba metiendo paz, un muchacho bien fortachón, lo que decía tranquilo, puede más, la razón, que quién sabe qué, pum, le dio una paliza, y es el que acusan de que agredió a los policías con una varilla. Y los policías van y declaran esto ante el Ministerio Público, y el Ministerio Público como que se chupa el dedo, no se dan cuenta que son puras mentiras, que están siendo fabricaciones, lo que están haciendo, una, otra, y siempre este es el modus operandi que tiene el gobierno. Miren, por último, el día 2 de octubre del año 2003, 125 muchachos detenidos, todos feos, vestidos de negro, con pelos colorados, llenos de estoperoles, como bueyes, con arracadas así en la nariz. Era la característica, el fenotipo de todos los que estaban allí. Los detuvieron el día 2 de octubre del 2003 entre las 12 del día y las 2:30 de la tarde, en el Metro Revolución, en el Metro Buenavista, en el Monumento a la Revolución, y los veían los judiciales, decían, a ver, párese, abra su mochila, oiga, pero abra su mochila, y los pasaban a un lado, los subían a unos camiones de granaderos que tenían ahí parados, llenaron los camiones, y la gente que pasaba se preguntaba, ¿y por qué están aquí estos muchachos? Entonces movieron todos los camiones y se los llevaron y los formaron afuera del Museo del Chopo, ahí los tuvieron formados. Viene la marcha del 2 de octubre, que esa ocasión fue por el doctor Río de la Loza, llega a la altura de Vertis la marcha, se desprende un grupo de anarcopunks, entre comillas, se meten a las agencias de automóviles que están allí y empiezan a romper vidrios, parabrisas, a tasajear las llantas de los coches, y se van. Y en ese momento que se van, dan la orden a los camiones en el Museo del Chopo para que se vayan a la agencia 50. Y allí los acusan a esos 125 muchachos que habían roto los vidrios y las llantas de los coches ahí en Río de la Loza. Este es el modus operandi, y el secretario de Seguridad Pública del DF se llamaba Marcelo Ebrard Casaubon, y el procurador de ese tiempo se llamaba Bernardo Batis Vázquez. Es decir, hay una circunstancia, hay una forma recurrente de cómo actúa el Ministerio Público de esos gobiernos supuestamente democráticos del PRD. Habría otras muchas cosas, pero ahí le voy a dejar. Gracias. Yo quiero en primer lugar felicitar a nuestro invitado. Nos ha dado una exposición bastante clara de cómo está el caso Atenco y de lo que nos puede suceder a todos los mexicanos, a todos aquellos que luchamos por un país justo, a todos aquellos que queremos que deje de haber pobreza, que deje de haber explotación en México,
seamos de la corriente política que seamos. Creo que esto es cierto. Si nosotros, los que estamos aquí, que tenemos ciertas ideas, no defendemos a los presos de Atenco, los próximos vamos a ser nosotros mismos, todos los que estamos aquí, porque el poder no se va a detener para reprimir a unos o a otros, a todos nos va a tocar por dar paso a 3 preguntas nada más, cortitas, 3 preguntas, las responde y listo, 1, 2, 3. Bueno, dice que las que sean adelante, entonces 3 primero y luego damos otra ronda. Adelante, compañeros. Corto, por favor. Tengo entendido que se ha formado una comisión de notables, de intelectuales, artistas, gente destacada en la lucha social, para darle seguimiento ahora ya que se agotó el aspecto legal en la Suprema Corte de Justicia. Ahora va la sociedad civil. Quisiera que nos ampliara esta información el compañero, esta comisión de notables que le va a dar seguimiento a la causa de Atenco. La pregunta sería respecto a qué van a acudir a la Corte Penal Internacional. Eso ya no tienen ustedes contemplado, van a utilizar ese recurso. Esa es la pregunta. A mí me gustaría que nos dijeras cómo podemos luchar juntos. Nosotros aquí, desde este foro que hemos construido al margen de cualquier partido político, al margen de cualquier candidato o gente que quiera figurar, nos hemos dado la tarea de construir un foro para llegar a la unidad de todos los movimientos. Para los debates, quisiera que me marcara su opinión, porque va a ser propuesto a delegado de la Benito Juárez. ¿Qué futuro se ve? Se ha formado un comité promotor de una campaña nacional e internacional por la libertad de los presos de Atenco. Me faltó decir que actualmente hay 13 compañeros todavía en prisión. 3 de ellos, Héctor Galindo, Felipe Álvarez e Ignacio del Valle, en el penal de máxima seguridad del Altiplano, y 10 compañeros sentenciados a 31 años 10 meses de prisión en el penal de Molino de Flores, en Texcoco, Estado de México. Respecto de los 10, hemos interpuesto la apelación que está pendiente de resolverse y que es una cuestión terrible, compañeros, porque el Código de Procedimientos Penales del Estado de México establece que cuando son voluminosos los expedientes, por cada 50 hojas tiene un día más para dictar la sentencia, y el expediente tiene más de 170,000 hojas. Estamos hablando de que si dividimos 170,000 entre 50, nos da alrededor de 9 años de plazo para que dicte la sentencia de apelación la segunda sala del Estado de México. Pero sí hay una campaña nacional e internacional que pretende fundamentalmente darle nombre, darle rostro a los presos y evidenciar la actitud del Estado y pedir ni perdón ni olvido, castigo para los asesinos, los torturadores, los violadores, castigo contra todos ellos. Es el fin de este comité. Respecto de si ya es una decisión ir a la Corte Penal Internacional, no. Es una propuesta que yo estoy haciendo, pero hay que tomar muchas cosas en cuenta. Ustedes saben que en España las Cortes acaban de resolver el caso de Cristina Valls, la española que fue detenida en Atenco, vejada sexualmente también, y que fue expulsada del país de manera ilegal. Ella interpuso su queja, su denuncia allá en España, y ahora el juez Baltasar Garzón Santibáñez ha decidido que no le va a dar curso a la queja de Cristina, porque dice que en México se sigue investigando, que en México no se ha agotado la investigación, y lo que hablaba yo es el requisito de procedibilidad, lo que llamamos el principio de definitividad. Si no agotamos las instancias internas, primero no podemos ir a las instancias internacionales.
Y aquí el único caso que ha salido del ámbito nacional es el de 7 mujeres que denunciaron la violación y que ahorita está el caso en estudio a ver si le dan entrada o no en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es el único que está fuera y parece que no hay buena perspectiva para eso. Pero es una posibilidad real. La Corte Penal Internacional conoce de delitos de lesa humanidad. Entonces existe la posibilidad real de acudir a una instancia en donde se juzga al Estado mexicano, fíjense. Los delitos de lesa humanidad los cometen los estados. Aquí sería México el que estaría sentado en el banquillo de los acusados como torturador. La otra me parece una provocación maravillosa. ¿Por qué luchamos separados? Si dicen luchamos por lo mismo. Yo creo que primero tendríamos que definir por qué luchamos. Tener muy claro que ser de izquierda no debe tomarse en el sentido coloquial. No podemos pensar tampoco en los girondinos y en los jacobinos de la Asamblea de Francia con Robespierre y Danton. Cuando hablamos de izquierda, hoy yo creo que tenemos que analizar fundamentalmente cuál es la cuestión estratégica que nos planteamos. La otra campaña ha planteado con mucha lucidez y reiteradamente que la posibilidad de transformación de este país pasa por una nueva constitución. Una nueva constitución que refleje un nuevo pacto social. Una constitución que refleje la correlación de fuerzas en la sociedad. Pero una constitución establece, cuando menos lo que conocemos actualmente, 2 partes. Una parte que se llama dogmática, que va del artículo 1 al 29, que son las garantías individuales de los gobernados, y la otra parte del artículo 30 al 136, que establece la parte orgánica, cómo se organiza la institucionalidad en este país. Una república federal, democrática, representativa, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior y unidos entre sí por un pacto federal que es la Constitución política. Esta república tiene que ser analizada a la luz de cuál es lo que se persigue. Cualquier movimiento que no se plantee la transformación radical de la estructura económica se convierte a final de cuentas en apoyador del mismo sistema al que dice combatir. Aquella resistencia que no se organiza, aquella resistencia que no trasciende en organización, está condenada a perecer, al desgaste, al cansancio, a la descomposición interna. Los movimientos por naturaleza no pueden ser eternos. Los movimientos tienen que trascender en organización y la organización tiene que ver con el proyecto que nos planteamos como país. ¿Qué proyecto nos planteamos? ¿Un liberalismo social como el que proponía Miguel de la Madrid? No, Salinas de Gortari. ¿O ese modelo de socialismo del que se atrevió a hablar Luis Echeverría Álvarez? ¿Qué es el proyecto estratégico que nos estamos planteando? Si luchamos todos por la transformación radical de la estructura económica, por la abolición de la forma de propiedad privada sobre los medios de producción, entonces sí podemos, como una cuestión estratégica, sí podemos converger todos para transformarlo. El problema es que no hemos definido qué queremos, quiénes somos, a dónde vamos.
y vamos en la inercia y no teorizamos, no aterrizamos las cuestiones teóricas tampoco. Tenemos que definirnos qué es la izquierda, y asumirlo de izquierda implica cambiar de vida. Ser de izquierda es verdaderamente buscar lo revolucionario, lo transformador, lo radical. Ser revolucionario es ser radical, no se puede ser revolucionario y ser tibio. Tenemos que buscar cuál es la cuestión estratégica que nos une. Y hoy el planteamiento López Obradorista, que me parece lo más avanzado dentro del liberalismo o dentro del neoliberalismo, es lo más avanzado desde el punto de vista social. Es un éxito y un acierto en las becas a los ancianos y a las madres solteras y a los estudiantes de preparatoria. Me parece que es importantísimo que esto se haga, pero se convierte al Estado como una especie de papá, lo que decía yo hace rato, lo que es una obligación del Estado. Entonces el proyecto lo siguen empujando, porque es parte del proyecto del plan Puebla-Panamá, que a su vez es una parte también del ALCA, del Área de Libre Comercio de las Américas, que tiene que ver con otras cuestiones también. Entonces es un proyecto estratégico para el Estado mexicano en esta etapa neoliberal, y por eso es que quieren seguirlo empujando. Y lo que están haciendo es mantener como rehenes políticos a Nacho, Héctor, Felipe y los otros 10, para que si alguien quiere levantarse, sepan lo que les espera.